Buenos días. Quiero compartir en esta mañana un mensaje relacionado con los tiempos venideros de lo que respecta al tiempo Kairos, en el cual hace referencia de que todo el tiempo cronológico, que es Cronos, es el tiempo en que ha pasado el tiempo físico, y con respecto al tiempo Kairos es lo que hace referencia a los tiempos de Dios. Ya hemos venido a vivir, estamos viviendo en el cual el tiempo de Dios se apresura en que los reinos de este mundo, todos caerán bajo los pies del Todopoderoso. Así que quiero más que todo hacer mención de algunos tópicos significativos de lo que estamos viviendo ahora. Pero quiero hacer referencia en ciertas citas bíblicas para poder empezar a compartir este gran mensaje relacionado con los tiempos proféticos en que estamos viviendo. Voy a leer capítulo de Apocalipsis 11, el versículo 15 y luego el 17 hasta el 19, y sobre todo el énfasis es Apocalipsis 12, del versículo 10 al versículo 12. Básicamente el título que le vamos a poner a este mensaje se llama Dios reina entre los hombres. Así que vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y se produjeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo llegó a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y reinaste. Y se airaron las naciones, porque ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos, y dar el galardón a tus esclavos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios en el cielo fue abierto, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Entonces vamos a leer capítulo 12 del versículo 10 al 12, que dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar,
porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo creo firmemente en mi corazón que desde del 2020 hasta estos días que han venido sobre nosotros, muchos acontecimientos significativos de cambios radicales, en el cual estamos viendo ante nuestros ojos un antes y un después. Así que todas las escrituras siempre nos hablan de lo que pasó, de lo que está pasando y lo que ha de pasar. Entonces, ¿por qué es difícil comprender las escrituras y por qué requerimos que escudriñarlas? Porque el Señor está haciendo una consumación de los tiempos. Está uniendo el tiempo cronológico, cronos, y el tiempo kairos, que viene siendo el tiempo de Dios, en que cuando llega a juntarse los dos tiempos, entonces, como quien dice, el tiempo que Dios le da a los hombres para arrepentirse y para volverse de sus malos caminos, porque aquí está diciendo que los que destruyen la tierra serán destruidos. ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios? De que Dios construye no de la manera en que el hombre quiere construir para empoderarse del hombre, para esclavizar al hombre. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a entender que el reino de los hombres caerá, porque es un reino que está basado en un principio diabólico de querer dominar al hombre, empoderarse sobre el hombre. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre le dio el reinado a Satanás. Entonces, como vemos que el tiempo de despertar es ahora, de que nuestras conciencias sean iluminadas por la luz del Espíritu Santo de Dios, que nos está golpeando el corazón y nos está diciendo, tiempo de abrir el corazón, tiempo de abrirnos a Dios, tiempo de creer en su palabra, tiempo de dejar que Él ponga los fundamentos de la justicia y la verdad en nuestros corazones, y que nosotros despierte nuestra conciencia interior, que es la que se ha encontrado dormida, porque hemos vivido tan distraído en lo externo, sin darnos cuenta qué es lo que está pasando en lo interior, qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que está queriéndonos avisar la palabra de Dios, de lo que está viniendo, de lo que ha pasado, de lo que ha de venir, porque el tiempo de la consumación de todos los tiempos ya los tenemos ya. Ahora, a las puertas se están dando los grandes reveses de cambios, de lo que sucedió antes, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y todo esto, lo glorioso es que está en las manos de Dios. Porque el hombre no se gobierna a sí mismo, y si lo hace, y lo hace para sí mismo y no para Dios, entonces esos son los que perderán y se extraviarán, y la luz del Evangelio no les resplandecerá. Pero todos aquellos que tomamos conciencia en nuestro corazón que la palabra de Dios es fiel y veraz y que tiene cumplimiento, entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que el tiempo de su venida está cerca y que los planes de Dios desde antes, ahora y después serán consumados. Por eso es que esta palabra debemos de reconocer que nos llama a un despertamiento de conciencia interior. Porque si la conciencia del hombre está dormida, entonces el hombre está, como quien dice, apagado, dormido. El tener
adormecida la conciencia y no tener conciencia de Dios es estar perdido. Entonces, muchos hombres, mucha humanidad, multitudes están entregados a la vanidad, a la vanagloria, a la soberbia de los hombres. Por eso es que es interesante observar que precisamente el día de resurrección, que se considera un nuevo empezar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los 4 astronautas que estaban al otro lado del mundo, detrás de la luna, y todo esto es simbólico, ellos estaban experimentando una experiencia tan significativa para nosotros, la humanidad. Ellos estaban viviendo en una esfera completamente distinta. Ellos estaban viviendo en lo que estamos viviendo ahora, la era espacial. La era espacial no es más que estar fuera del tiempo, de la cronología del tiempo, y estar viviendo en este tiempo que es el tiempo Kairos, es el tiempo de Dios. Una de las cosas que me impresionó fue el gran testimonio que ellos dieron de unidad, de vínculo y de, sobre todo, ser contempladores de una tierra tan preciosa, tan bella, que el hombre mismo, sin saber que ha servido más a Satanás que a Dios, se está destruyendo a sí mismo y está destruyendo la tierra. Esa es la desgracia por el tiempo en el cual en estos días estamos viviendo. Y es tiempo de que ya no permitamos que Satanás esté cegando los ojos a los ciegos, sino que permitamos que el Espíritu Santo glorioso de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que por razón de despertar nuestras conciencias vino a este mundo, es para que nosotros nos demos cuenta que este es el tiempo del despertar. Este es el tiempo de Dios, para que nosotros no andemos como ciegos, no andemos como sordos, no andemos como mudos, sin saber que solamente vanidad y aflicción de espíritu es lo que se está viviendo en este mundo caído, pero que el Señor vino a levantar al hombre y a hacer un nuevo hombre a través de, precisamente cuando Él vino a resucitar de entre los muertos, vino a hacer un despertamiento de conciencia de los que habían venido muertos antes de su venida y los que ahora han dormido después de su venida. Pero estos tiempos es la culminación de todos los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha armado de guerra, se ha armado de armas nucleares. Fíjese bien la locura que se le ha pegado al hombre de querer empoderarse el hombre para con el hombre. Es la locura más grande que nosotros podemos ver, sobre todo en estos tiempos. Este es el tiempo de nuestra reconciliación con Dios, de nuestro volver a Dios. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de ver las cosas. No como nosotros en nuestra ceguera espiritual estamos viendo un mundo que se está destruyendo, o que más bien nosotros lo estamos desbaratando, destruyendo. Es precioso pues poder estar en los zapatos de estos 4 astronautas que ellos estaban contemplando, que siendo nada nosotros mismos, digamos desde la perspectiva de que somos carne, de que somos humanos, de que un tiempo se nos da para vivir y un tiempo se nos da para conocer a Dios. Y ellos llegaron a experimentar una experiencia tan preciosa de darse cuenta que no estaban solos, que Dios estaba con ellos, y vinieron a dar testimonio. ¿Testimonio de qué?
de lo que es el amor de Dios, de la que es la unidad de nosotros, que ya no más como humanos estemos pensando y viviendo egoístamente, sino que tenemos el don del Espíritu del Dios viviente para estar habitando en nuestros corazones, reinando en nuestra mente, sentimientos y voluntad. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios, el Dios vino a mostrarnos en nuestro Señor Jesucristo, que vino a restaurar todas las cosas, que vino a mostrarnos que hay un punto de vista, una perspectiva distinta de vivir, de hacer lo que hacemos y de vivir por la razón de ser. Eso es precisamente lo que el Señor vino a mostrarnos y a revelarnos, que nosotros perdimos el ser, perdimos nuestra esencia, perdimos nuestro norte, nuestro conocimiento de Dios. Perdimos todo. Y fuimos abusados y violados por el mismísimo Satanás para arrebatarnos toda la gloria que se nos había sido dado. Eso es lo que básicamente representa el primer Adán, que cayó en descrédito por desobediencia a Dios. Pero cuando recapacitamos y reconocemos que en Dios ponemos pie sobre la tierra, darnos cuenta que Dios nos dio una tierra preciosísima, bellísima, en el cual, al aprender a ser contempladores de cuánta belleza, de qué reino tan precioso nos concedió el Señor para que nosotros reináramos sobre Él, sobre las plantas, sobre los animales, sobre toda su creación que Él nos concedió tener en este pedacito de tierra, en el cual Él se dignó a venir y a mostrarnos que tanto amor tiene Dios por nosotros, que nos ha concedido el don de su Hijo, el amado, en el cual nuestro Padre Celestial tiene toda, absoluta, completa y total, toda su complacencia. Y por quién y para quién Dios reina. Porque es en Cristo Jesús que el reino de Dios vuelve a nosotros. Nos es dado a nosotros. Así es como Dios, nuestro Dios, actúa, opera y trabaja. Él es como el águila, como decía ahí un proverbio en capítulo 30, de que dice que el águila camina sobre el aire en los cielos y no le conoces su rastro. Así es el Espíritu de Dios, como el Señor también lo expresó, de que el Espíritu es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace por el Espíritu Santo del Dios viviente. Entonces, este es el tiempo de nuestro despertar, de nuestra inconsciencia de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos despierta la conciencia, nos abre los ojos, nos abre los oídos, nos destapa la boca para que ya no estemos enmudecidos sin poder entender lo que es el reino de los cielos. Este es el tiempo de Dios. Esta es la buena voluntad de Dios para redimir, para salvar, para darnos cuenta que Él está solamente contemplando nuestra acción. Si queremos tomar a la izquierda, siguiendo el camino del maligno, cegados en nuestro corazón de creer más en el hombre que ha sido engañado por el mismísimo Satanás, o creer en la verdad que fue confirmada y fue revelada, el testimonio viviente de Dios entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que esa es la razón del cual
es lo que significa el Apocalipsis. Como lo dice al principio, en el primer versículo del enunciado de lo que es el primer capítulo del primer versículo, que quiere decir, y que lo expresa al principio el apóstol Juan, la revelación de Jesucristo. Eso es lo que básicamente viene siendo el Apocalipsis. Y todos los reinos de este mundo caerán bajo sus pies. ¿Por qué? Porque es un reino fallido. Es un reino de la naturaleza caída del hombre, en el cual todo esto terminará en fracaso. Así que cuando nosotros aprendemos a reconocer su soberanía y su poder y su grandeza, entonces toda soberbia, toda altivez, todo orgullo y toda vanidad y vanagloria de los hombres terminarán bajo los pies del que es Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la razón, pues, por el cual, como dice también esto que no lo mencioné, dice que los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Entonces, en el cielo hay un gobierno, una soberanía, una jerarquía, una magnificencia gloriosa del Corderito de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, veamos pues y reconozcamos que el Señor se presentó para redimir nuestras almas y para quitar el velo que nosotros pudiéramos haber tenido en relación con nosotros y Dios. Porque Él es el que quita los velos. Él es el que quita todos los velos. Y todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo de Dios, para que seamos redimidos, para que seamos alcanzados. Reconozcamos absolutamente su soberanía. Humillémonos delante de nuestro gran Dios, porque carne somos. Y como carne, si no nos arrepentimos, pereceremos. Pero si nos volvemos a Dios y reconocemos su grandeza y su poder para redimir y para salvar nuestras almas, entonces vendremos a ser restaurados y sanados y curados, porque fuimos lavados con su preciosa sangre. Y por nuestra fe, ya el acusador ya no va a tener potestad, porque ya es el último tiempo de Satanás. Su tiempo se acaba. El reino de nuestro Dios está por delante y por encima de todos los reinos de este mundo. Así que esta es la conciencia que Dios quiere que nosotros tengamos. El testimonio de su palabra. Porque su palabra permanecerá fiel hasta el fin de nuestros días. Que el Señor pues cumpla sus promesas para todos aquellos que han puesto su fe absolutamente en el Señor y confiar en Él antes que confiar en la caída y la desgracia de todos los hombres que le han dado la espalda. Aún aquí dice, se airaron las naciones. Qué triste es ver que la soberbia humana de los hombres terminará en descrédito, porque ante los ojos de Dios toda palabra mentirosa y fraudulenta de los hombres que con engaño quieren soberanear sobre cosas humanas, sobre cosas divinas, terminará en un rotundo fracaso. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga dignos de su reino. Que nuestra humillación y reconocimiento hacia Él valga la pena.
para que verdaderamente nosotros seamos dignos de Él. Y ya no seamos, como dice aquí, acusados, ¿verdad? Porque la acusación es del mismo maligno, pero la restitución de nuestras almas viene de parte del Señor, que aún habiendo muerto por nosotros y habiendo tomado toda nuestra vergüenza, toda la ira de Dios cayó sobre Él. Por eso es que Él se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta que solamente en Él podremos ser salvos. En Él, solamente por Él, somos redimidos. Somos vueltos a ser recuperados para Dios y para nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores, para el Cristo viviente de Dios, que es el que reina por sobre todos los hombres. Bendiciones, porque el Señor está con nosotros. Gracias y estamos en contacto. Bye.